alrededor y el principio activo va a estar dentro. ¿Ya? Entonces eso es lo importante que tenemos que aquí tomar en cuenta. El principio activo es el que produce la acción farmacológica. Es el que destruye, en otras cosas, a las bacterias. Y eso es lo que nos ayuda la farmacotecnia. Nos ayuda a volver el principio activo, lo transforma en una forma farmacéutica. ¿Cuáles son las formas farmacéuticas? Tenemos aquí, pues, formas farmacéuticas sólidas, semisólidas, líquidas y gaseosas, ¿no? Tenemos varias formas farmacéuticas. Las sólidas serán, pues, las cápsulas, los polvos, los comprimidos que ustedes ven en la farmacia. Las tabletas, los óvulos vaginales, todas esas son formas farmacéuticas sólidas. Y las semisólidas son pues, las pomadas, las pastas, las cremas. Y las líquidas son como los jarabes, ¿no? Que hay en los hospitales, en las farmacias. Las suspensiones, las inyecciones, pero siempre con la forma farmacéutica gaseosa. Están, por ejemplo, los inhaladores, como los que usan los pacientes con asma. ¿Cuál es el medicamento que se usa en el asma y que tiene, y nosotros lo administramos por vía aérea? Lo hacemos que sople ese medicamento, que lo pueda inhalar el medicamento. ¿Cómo se llama ese fármaco? Salbutamol. El famoso salbutamol, muy bien. Ese es por vía inhalatoria, ¿no? Directo. Es una forma farmacéutica gaseosa. Y nosotros en antibióticos vamos a ver que hay formas farmacéuticas líquidas, ¿ya? Que son los que se inyectan en vía intravenosa. Y hay también formas sólidas, como los comprimidos. Entonces, depende a mi paciente, yo voy a usar forma farmacéutica líquida o sólida. Depende de mi paciente. Si mi paciente está internado y no puede comer, no puede consumir o deglutir los medicamentos, pues le vamos a dar una forma farmacéutica líquida. ¿Ya? Hay penicilina en jarabe, por ejemplo, hay amoxicilina en jarabe, etcétera, etcétera. Pero mire las sólidas también, vamos a ver si es que el paciente puede o no puede consumir. ¿Ya? Entonces ambas, depende si es un niño o un adulto. Si es un niño le vamos a dar jarabe, ¿no? Si es un adulto le vamos a dar forma farmacéutica sólida, ¿no? Y si el paciente está internado en el hospital, pues le vamos a dar inyectable, ya que el paciente no puede consumir. Entonces esas son las 4 formas farmacéuticas que nosotros vemos diario, ¿no? Entonces tengo un resumen directo de todo lo que vamos a ver, un resumen de la farmacología, ¿ya? Y siempre en cada antibiótico vamos a ver la farmacodinamia. ¿Qué me dice qué es la farmacodinamia? ¿Alguien ha escuchado qué es la farmacodinamia? ¿Qué creen ustedes que es la farmacodinamia? Son los procesos por los que pasa el fármaco, tanto para absorberse, procesarse y excretarse del organismo. Eso será farmacodinamia. Eso es farmacocinética. Que es cierto, sí, sí. De farmacodinamia. Entonces, farmacodinamia, en resumen, chicos, lo importante es que la farmacodinamia es la modificación que el fármaco hace a mi organismo. Así anótenlo. Modificaciones que el fármaco hace a mi organismo. A mí, ¿no? Cuando yo consumo un medicamento. O a ustedes cuando ustedes consumen un medicamento. Sin embargo, la farmacocinética es lo que dijo la compañera. La farmacocinética es lo que nosotros, nuestro cuerpo, le hace al medicamento. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahorita la farmacodinamia, que son las modificaciones que el fármaco le hace a mi cuerpo. Por ejemplo, lo puede estimular, lo puede deprimir, como son las benzodiazepinas, que son fármacos que deprimen, que hacen dar sueño, y son como, vamos a ver más adelante. Bueno, eso sí, en ese capítulo no vamos a ver, porque ya eso sería ya otro tipo de fármaco, ¿no? Irritación también pueden producir, sustitución, pero el que vamos a ver toda esta jornada va a ser la acción antiinfecciosa. Entonces la farmacodinamia, en resumen de los antibióticos, sería las modificaciones que le hace el fármaco, el antibiótico, a las bacterias. Eso sería la farmacodinamia de los antibióticos. Las modificaciones que le hacen los antibióticos a las bacterias. Eso sería la farmacodinamia en los antibióticos. No se olviden esto, los antibióticos solamente y específicamente
dañan las bacterias. Solamente afectan principalmente a las bacterias, no afectan a mi cuerpo o a alguna parte de mi cuerpo, no afectan por lo general. Pero también hay efectos adversos. No, eso no es perfecto, como dicen, ¿no? Entonces, un fármaco agonista es aquel que hace la acción similar a mi cuerpo. Un fármaco antagonista es aquel que hace un efecto contrario al que hace mi cuerpo. Y un agonista parcial es aquel que hace ligeramente antagonismo y agonismo. Entonces, esto ya como un repaso, ¿no?, de la farmacología. Esto ya es a nivel general. Y la farmacocinética, esto es lo que más me interesa a mí. Es las modificaciones que le hace mi organismo a los fármacos. Tenemos, por ejemplo, el primer paso, que es la liberación. Tenemos después la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Liberación, que es el primer paso de la farmacocinética, y esto es importante que ustedes sepan porque en antibióticos vamos a ver que cada fármaco tiene su capacidad farmacocinética diferente a las demás. Entonces, en la farmacocinética, en la parte de la liberación, anoten bien esto, los pasos de la farmacocinética, el primerito es la liberación. La liberación es cuando el fármaco se libera de su forma farmacéutica. ¿Cuáles eran las formas farmacéuticas hace rato que digo? Ahí está. Por ejemplo, las tabletas, ¿no? Las cápsulas, los comprimidos son formas farmacéuticas sólidas. Esas yo, ¿por dónde las consumo? ¿En la vena, intramuscular o vía oral? Vía Los oral. comprimidos, las cápsulas. Vía oral, claro, ¿no? Esa, muy bien, y esa pasa por el esófago, mira acá arriba. Detrás del hígado, este es el hígado. Todo este de acá, estamos recordando anatomía, y pasa por aquí, se libera, justamente, mira acá, en el estómago. En el estómago, normalmente hay fármacos que tienen cubierta entérica. ¿Qué significa cubierta entérica? Y esto es importante que ustedes sepan porque los antibióticos lo tienen. ¿Qué significa cubierta entérica? La cubierta entérica significa una cubierta, una forma farmacéutica donde tiene una cubierta resistente al ácido del estómago. Y el estómago, que estamos acá, mira, con E voy a poner acá arriba, tiene ácido en su interior, produce ácido el estómago. Y los antibióticos tienen una cubierta entérica donde evita que el fármaco, que el principio activo, se inactive por el ácido clorhídrico del estómago. Entonces, ¿para qué sirve la cubierta entérica? Para evitar que el principio activo del antibiótico o del fármaco se inactive por el ácido clorhídrico del estómago. Entonces, esa es su función principal de la cubierta entérica. Y los antibióticos lo tienen. ¿Ya? Más que todos los que vienen en forma de cápsulas. ¿Ya? Ahora miren acá. ¿Qué pasó con el fármaco una vez que se topó con el ácido clorhídrico, estaba con cubierta entérica? ¿Qué va a pasar con el fármaco? Se va a liberar de su forma farmacéutica. ¿Y se va a ir a dónde? Ese proceso se llama liberación. Después, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde se está yendo? Bueno. Al intestino. Ahí está, ¿no? El intestino, mire. Al intestino delgado. Y acá ocurre el segundo paso de la farmacocinética. ¿Cuál es? ¿En el intestino? Absorción. Excelente, la absorción. Y aparece el primer paso intestinal y el primer paso hepático. Fenómeno del primer paso intestinal que va aquí en el intestino, lo estoy rayando así como en viborita, y el primer paso hepático. Fenómeno del primer paso hepático, le dicen acá arriba en el hígado, y fenómeno del primer paso intestinal. ¿Qué significa fenómeno del primer paso intestinal? Es el fármaco que no se reabsorbe. Normalmente el fármaco se tiene que reabsorber aquí en el intestino, una vez liberado de su forma farmacéutica, que es en el proceso de liberación. ¿Dónde se liberó? En el estómago. Entonces, miren, el fármaco viene por acá, por el intestino, llega al intestino delgado,
y aparece el fenómeno del primer paso intestinal, donde el fármaco se reabsorbe por el intestino, se reabsorbe, ¿ya? Se absorbe el intestino, por el intestino delgado, por el yeyuno y el ilion específicamente, y parte del colon. Se absorbe, ¿ya? El fármaco, el antibiótico. Ese es el primer fenómeno del primer paso intestinal, ¿ya? Y este fenómeno del primer paso intestinal depende mucho del peristaltismo del intestino. Depende mucho de cómo se está moviendo el intestino. Imagínense si una persona está con diarrea, está con corre-corre. ¿Será que el fármaco se va a absorber fácilmente por el intestino? ¿Qué dicen ustedes, chicos? No. No. Ni idea, ¿no? Ni idea se va a absorber por el intestino. ¿Por qué? Porque él está con corre-corre, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos pacientes que tenemos que darle un antibiótico, pero está con su corre-corre y no va a poder tomarlo por vía oral? Vía intravenosa. Eso mismo, vía intravenosa cuando el paciente tiene signos de deshidratación. Pero cuando está con su corre-corre, pues le damos un antiespasmódico o antidiarreico para que relaje su intestino, le das el antibiótico y así se puede absorber tranquilamente. Una consulta. En esos Sí, casos, dígame. entonces, en los casos, por ejemplo, en los que el paciente presente diarrea, se prefiere dar un antiespasmódico antes que dar vía endovenosa. Sí, preferible porque siempre y cuando el paciente tenga signos de deshidratación, recién se pone vía intravenosa, ¿ya? Ya, entonces en esos casos sería como última opción, digamos, vía intravenosa. Claro, continuación. Primeramente, directamente es incómodo pues para el paciente, ¿no? Va a estar con su corre-corre y va a estar incómodo que le están poniendo el suero. Ay, me están poniendo suero. No, pues, ¿no? O directamente pincharlo, ¿no? Si el fármaco, el antibiótico, viene inyectable, le da, pues, intramuscular, ¿no? Como es el caso de las penicilinas benzatínicas, ¿no? Vamos a ver más adelante. Sódica, potásica, vamos a ver las benzatínicas, la procaínica, vamos a ver eso más adelante. Entonces, en esos casos, en ese tipo de penicilinas, se puede inyectar vía intramuscular, ¿no? En ese caso, o sea, depende mucho de la situación del paciente y del antibiótico que vas a usar para dicha enfermedad, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene así deshidratación, signos de deshidratación, recién lo podés dar suero intravenoso, recién, cuando tenga signos de deshidratación. Y ahí aprovechas para el antibiótico, ¿no? Eso es lo que se hace en el hospital, cuando el paciente tiene signos de deshidratación. ¿Listo? Sí, gracias. Sí, Aus. Perfecto. Entonces, miren, fenómeno del primer paso intestinal, ¿no? Fue en el intestino. ¿Y de qué dependía el fenómeno del primer paso? ¿De qué dependía? Que pase por ahí el medicamento, el antibiótico, el principio activo. ¿De qué dependía? De la liberación. Dependía del peristaltismo del intestino. Si era muy rápido el peristaltismo, pues no se absorbía, ¿no?, el medicamento. ¿Ya? Entonces depende mucho del peristaltismo, cómo se está moviendo el intestino. Si el paciente tiene un corre-corre, como le decía, pues rápido el fármaco no se va a absorber por el intestino, ¿no? Entonces depende mucho del peristaltismo del intestino. ¿Listo? Ahora mire, ese es el fenómeno del primer paso, cuando el fármaco se absorbe en el intestino. Ahora, ¿cuál es el fenómeno del primer paso hepático? Es cuando el fármaco llega, viaja, se absorbe por estas venas. ¿Cómo se llaman estas venas, chicos? Estas venas que llegan a esta gran vena, grandota, que está al ladito del estómago. ¿Cómo se llama esta vena? Ya, viene por la mesentérica superior, por la mesentérica inferior y viene por la esplénica. Bueno, este es el vaso directamente, nada que ver. ¿A qué vena llegan? Porta. Eso, a la vena porta. Y llega al hígado. Y cuando llega al hígado, se llama fenómeno del primer paso hepático. Y ahí es donde el fármaco, el antibiótico, disminuye su biodisponibilidad. Más adelante vamos a ver qué es una biodisponibilidad. Disminuye su biodisponibilidad una vez que el fármaco, por vía oral que yo tomé, llega al hígado. Disminuye su biodisponibilidad. Y ese es el problema. ¿Ya? Porque a veces el hígado inactiva una cierta cantidad de
fármaco, cierta cantidad de antibióticos. Por eso nosotros damos por vía oral dosis alta. 1 gramo de amoxicilina, no sé, así se suele dar. ¿Por qué? Porque solamente menos de la mitad de ese antibiótico, de ese 1 gramo, menos de la mitad, llega a hacer el efecto. Por eso mismo, porque el hígado está ahí en el fenómeno del primer paso hepático y lo inactiva una cierta parte del fármaco. Cosa contraria a lo que pasa con la penicilina. Vamos a ver eso más adelante, que la penicilina pasa por el hígado, no le hace nada al hígado, pasa como si fuera su casa, pasa al hígado. Sin embargo, hay otros fármacos que sí se biotransforman ligeramente aquí y pierden su biodisponibilidad. O sea, pierden su capacidad de hacer efecto farmacológico. Entonces, una vez que esté aquí en el hígado, se libera recién a la circulación sistémica por medio de la vena cava inferior, que está más arriba, ¿no? Entonces, hasta ahí, hasta donde está el hígado, hasta ahí termina la absorción, chicos. ¿Ya? El método, el segundo paso, que es la absorción en la farmacocinética. ¿Se entendió hasta ahí? ¿O quién no me entendió? Bien. Entonces no se olviden. Se entendió. Muy bien, la absorción ocurre aquí, hasta el fenómeno del primer paso hepático. Luego de aquí, como el hígado es como el guardián, no cualquier cosa va a pasar por él, más allá del hígado, se va a la circulación sistémica. Y una vez que llega a la circulación sistémica, o sea, a todo mi cuerpo significa circulación sistémica, se llama el otro paso. ¿Cuál es el otro paso de la farmacocinética? La Distribución. distribución. El fármaco se distribuye en todo el torrente sanguíneo de nuestro cuerpo, en dos formas. Fármaco libre, en el plasma, en la sangre, y el fármaco unido a las proteínas plasmáticas, UPP se llama, unido a las proteínas plasmáticas. Entonces el fármaco va a estar en dos estaciones en la sangre. Imagínense la sangre, ¿ya? En mis arterias, todo. Va a estar en dos formas el fármaco dentro de la sangre. En la forma libre, que es el que hace la acción farmacológica, que es en este caso, que es el que mata las bacterias, el que ataca las bacterias, el fármaco libre, y el fármaco unido a las proteínas plasmáticas, UPP, que es el fármaco que está almacenado y puede durar incluso hasta 24 horas en la sangre. Imagínense ustedes. Cosa que es importante eso, ver la UPP, o el fármaco unido a proteínas plasmáticas. Es importante saber eso, porque ahí vamos a ver que hay fármacos antibióticos de corta duración, de duración intermedia y de larga duración. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. La distribución, cómo se distribuye el fármaco. En su forma libre, que es el que causa la destrucción de las bacterias, o en su forma plasmática. ¿Ya? La forma libre es la activa, la que va a destruir o va a atacar a las bacterias. La forma que está en el plasma, unida a las proteínas del plasma, como es la albúmina, va a ser su forma inactiva del fármaco. O sea, se va a almacenar y puede durar incluso varias horas en el plasma. Y por eso es que ustedes van a ver fármacos que se les da cada 8 horas, cada 12 horas o una vez al día. ¿Ya? Vamos a ver eso más adelante. Y esto es lo importante en el caso de la distribución. Haciendo un repaso nomás de la farmacología. ¿Ya? Entonces no se olviden, el fármaco está en dos formas en la sangre. Fármaco libre y fármaco almacenado en las proteínas, unido a proteínas plasmáticas. Ahora, los fármacos, chicos, pues los antibióticos, pueden tener tres modalidades de distribución. Tres modalidades de distribución. Unicompartimental, bicompartimental y tricompartimental. ¿Ya? Tiene tres modalidades de distribución. Anoten bien eso los antibióticos. Unicompartimental, bicompartimental y tricompartimental. Vamos a ver un ejemplo de un tri, que es el más frecuente en un antibiótico que se llama tetraciclina. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a escribir acá arriba. Tetraciclina es un fármaco, es un antibiótico. Tetraciclina es un antibiótico,
muy usado en parasitosis, así como también en infecciones por vibrio o por la virus del vibrio cholerae, como dicen, ¿no? Entonces, la tetraciclina es un antibiótico que se usa en esos casos. ¿Cuál es el problema de la tetraciclina? Es que es tricompartimental. ¿Qué significa tricompartimental? A ver, ¿quién le suena qué significa tricompartimental? La tetraciclina es tri. En nuestro cuerpo hace una distribución tricompartimental. ¿Qué significa eso? Que la tetraciclina está en donde, en todo el cuerpo, se distribuye en todo el cuerpo, pero se almacena en lugares específicos durante muchos años. Eso significa tricompartimental, que el fármaco se queda en el cuerpo durante mucho tiempo, incluso de por vida, de manera irreversible. Imagínense que ustedes el fármaco se quede durante toda la vida. ¿Qué creen que va a producir? ¿Qué creen que va a producir? La tetraciclina, por ejemplo, se va al hueso. Se acumula en los huesos de los dientes y en los huesos en crecimiento de los niños. Por eso está contraindicado en los niños, porque se acumula en el hueso. ¿Y qué creen que va a pasar con ese niño? ¿Será que va a tener un buen crecimiento el niño si toma mucha tetraciclina? ¿Ustedes creen que va a crecer bien sus huesos, sus dientes? No. No, pues, porque la tetraciclina es tóxico para el hueso, tóxico para los dientes. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una distribución tricompartimental. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante, chicos. Y hay fármacos también, vamos a ver los aminoglucósidos, entre otros fármacos que tienen distribución bicompartimental, solamente se almacenan en órganos de alta irrigación, por ejemplo, el hígado, ¿no? Por ejemplo, los riñones, por eso son nefrotóxicos los aminoglucósidos. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, todo esto aquí tenemos que saberlo, chicos. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Dijimos que había 3 modalidades de distribución de los antibióticos o de los fármacos. ¿Cuáles son esas 3 modalidades? Mono, bi y tricompartimental. Excelente. Unicompartimental es el más buenito. Solamente se acumula en el líquido extracelular, en todo el cuerpo, más no se acumula. Ese es el unicompartimental. El bicompartimental es aquel fármaco que se encuentra en el líquido extracelular, en la sangre, o sea, obviamente que es en la sangre, el líquido extracelular, en la sangre, y se acumula temporalmente en órganos que tienen alta irrigación. Por ejemplo, los pulmones, el hígado, los riñones, ¿no? Y hay el tricompartimental, que es que el fármaco se acumula tanto en el líquido extracelular, en la sangre, y se acumula de manera temporal o permanente. El tricompartimental, chicos. ¿Es temporal o permanente? Permanente. Permanente. El mejor que tenemos es la tetraciclina, no se olviden eso nunca. Tetraciclina produce eso. Contraindicadísimo en los niños. Contraindicado. Entonces ustedes tienen que saber todo eso, chicos. Más adelante vamos a ver tetraciclina, que es un tema bien bonito. Vamos a ver en qué caso se le da, cuál es la dosis, 50 miligramos kilogramos, cuál es la dosis en adultos, 500 miligramos kilogramos, 500 miligramos, cada cuántas horas se da, cada 6 horas, todo eso vamos a ver más adelante. ¿Listo? Su farmacocinética, que es lo más importante. También saber de cada fármaco. Una consulta, perdón. Mencionó que lo unicompartimental se almacena en líquido extracelular únicamente. No se almacena. O sea, se encuentra únicamente en líquido extracelular y no se almacena, Sí. ¿verdad? No se almacena. Ya. Y, más ligero. disculpe. Es lo más leve, digamos, ¿no? El fármaco que un ratito está ahí y luego se va, ¿no? Así. Sí. Luego el bicompartimental en la sangre y en órganos con alta irrigación. Excelente. Ahora, el tricompartimental, sé que me dijo que se almacena, pero únicamente en los huesos o... Sí, muy bien. En órganos que también tienen alta irrigación, también se almacena, pero también tiene mucha afinidad al hueso.
a los órganos profundos, que son los huesos, al cartílago, únicamente esos huesos, y de todo el cuerpo, pero principalmente los huesos en crecimiento y los dientes. Ese es el tricompartimental. ¿Listo? Ok, gracias. Perfecto. Entonces ya saben, tetraciclina contraindicadísimo en los niños, menores a 8 años. Algunas bibliografías dicen, otros dicen, está indicado mejor en jóvenes cuando ya crecen, o sea, 18, más de 18 años. Depende de la bibliografía, ¿no? Entonces lo importante aquí es que tetraciclina disminuye el crecimiento de los niños. ¿Listo? Ahora vamos al cuarto paso, que es el metabolismo. Una vez que el fármaco ya hizo toda su acción, se viene de nuevo al hígado. ¿Ya? Y en el metabolismo o biotransformación es donde prepara el fármaco para ser eliminado. Ese es el metabolismo, chicos. Prepara el fármaco, al medicamento que está en la sangre, para ser eliminado. Y tenemos fenómeno de primer paso y segundo paso, hepático. Ahora vamos a ver ahí que en el hígado hay dos fases, primera fase y segunda fase. La primera fase, en el metabolismo, que está dentro aquí del hígado, aparece la enzima que se llama P450, que es el que inactiva al fármaco. Pero a veces lo puede activar, ¿no? O a veces inactiva. Y la segunda es cuando siempre inactiva al fármaco. ¿Ya? Entonces, esos son los fenómenos que el metabolismo y los prepara para ser eliminado. ¿Y qué vía creen ustedes que va a ser eliminado el fármaco normalmente? Y vamos a la otra parte que es la excreción del fármaco, aquí. ¿No está? Aquí. Vamos a ver el último paso, que es la excreción, una vez que se metabolizó el fármaco. Principalmente, ¿cuál es la vía principal de la mayoría de los antibióticos para excretarse? Ustedes han escuchado. ¿Renal? Renal. Vía renal es la más frecuente. ¿Ya? El 90%, el 99% de los casos, vía renal se eliminan los fármacos. Por eso hay fármacos como los aminoglucósidos. Vamos a ver que es un grupo de fármacos, aminoglucósidos. ¿Ya? Estos aminoglucósidos se excretan también por vía renal y producen nefrotoxicidad. Vamos a ver más adelante eso. Los aminoglucósidos, ¿no? Aminoglucósidos. Entonces los aminoglucósidos son fármacos nefrotóxicos, dañan el riñón. Entonces, en un paciente que tiene enfermedad renal, una insuficiencia renal, ¿será que le vamos a dar aminoglucósidos? Ni idea, ¿no? Ni idea, porque tiene problemas renales. Ni idea, le vamos a dar un aminoglucósido. Entonces, todo eso ahí yo tengo que saber. Todo eso, incluso hay una tablita, cuáles son los fármacos que sí se dan y no se dan, o se regula su dosis en el caso de insuficiencia renal. Entonces, eso más adelante lo vamos a ver bien cuando hablemos de aminoglucósidos. Entonces, la principal vía es renal. La segunda vía es la biliosecal, que se elimina por la vesícula. Y un caso muy importante que les voy a dar es otro antibiótico que se llama ceftriaxona. La ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, lo vamos a ver más adelante. La ceftriaxona, que es muy usado en el hospital, anoten bien, esto es muy usado, porque es de amplio espectro, voy a poner aquí, AE. Amplio espectro la ceftriaxona, más adelante lo vamos a ver. La ceftriaxona, y anoten bien ustedes, es un antibiótico, cefalosporina de tercera generación, que se excreta principalmente por la vesícula biliar. O sea, excreción biliosecal. Viene por aquí, el conducto colédoco pasa y luego llega al intestino delgado y luego se excreta por las heces fecales. La ceftriaxona es un fármaco que se excreta por la vesícula, no se olviden eso. Ahora imagínense, mi paciente tiene colecistitis. ¿Saben qué es, no? Colecistitis. Colecistitis es la inflamación de la vesícula. Ay, pucha, tengo vesícula, dicen, ¿no? No sé si han escuchado ustedes, las señoras, a veces, más que todas las mujeres, tienen este problema de colecistitis
o también llamada vesícula. Esta enfermedad, chicos, es la inflamación de la vesícula, en otras palabras. ¿Se produce por qué? Se produce, ¿ya? Por unas bacterias se puede producir. Por bacterias. Y cuando mi paciente aquí tiene una bacteria, vamos a poner aquí una B, que está produciendo colecistitis, el mejor fármaco es aquel fármaco que se elimine también por la vesícula biliar. E imagínense, ahí está la ceftriaxona. Se elimina más que todamente por la vesícula biliar y tiene altas concentraciones en la vesícula. Entonces, ¿ustedes qué creen? Que lo puede eliminar y destruir a la bacteria que se encuentra aquí en la vesícula biliar. Entonces, todo eso yo tengo que saber como médico. ¿Cuál es el antibiótico que mejor se va por la vesícula biliar? ¿Cuál es el antibiótico que se va mejor por la orina? Por ejemplo, más adelante vamos a ver la nitrofurantoína, que se elimina por la orina y está indicado principalmente para infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque el fármaco se elimina por la orina principalmente, ¿no? Entonces, todo eso yo tengo que saber. ¿Ya? Hay fármacos que se eliminan por la saliva, hay fármacos que se eliminan por el aire, ¿ya? Mientras uno está exhalando, o hay fármacos que se eliminan por la leche materna. Incluso sirve para dar tratamiento a los bebés cuando están la mamá en lactancia. Entonces, todo eso es importante saber. ¿Cuáles serán esos fármacos? Más adelante lo vamos a ver. Ahorita solamente lo general. Entonces, chicos, si mi paciente tiene colecistitis por causa bacteriana, más probable, le voy a dar un antibiótico que se acerque en altas concentraciones en la vesícula biliar. ¿Cuál sería ese fármaco? Ceftriaxona. Ceftriaxona, muy bien. ¿Qué vía se da la ceftriaxona? ¿Vía oral o intravenosa? Oral. Mejor sería intravenosa para que llegue, yo creo, más rápido a la vesícula. La ceftriaxona sirve. Excelente. No hay forma oral, directamente intravenosa. ¿Listo? No hay forma oral, chicos. Directamente. ¿Listo? No se olvide. La ceftriaxona directamente es intravenosa. Y se excreta por la vesícula biliar. Entonces está indicado para bacterias que se encuentran aquí en la vesícula biliar. Entonces todo eso nosotros vamos a ver. Ya más adelante. Entonces la vía de excreción es muy importante. El metabolismo también es importante. La distribución, si es tri, bi o uni, es sumamente importante. La absorción, se pierde, chicos, la absorción cuando el fármaco se administra por vía endovenosa. Directamente, ¿qué fase de la farmacocinética va a estar ahí? Si el fármaco se administró dentro de la vena. Directamente, ¿a qué fase se va a ir? De la farmacocinética. La distribución. Excelente. Distribución rectal, porque el fármaco está yendo directamente a vena. ¿Listo? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? Más adelante vamos a ver bien a menudo todo lo que les estoy comentando. ¿A alguien no le quedó claro? La farmacocinética. ¿Chicos? Entonces, ¿qué es el metabolismo? Prepara al fármaco para ser eliminado. Lo metaboliza, lo inactiva. ¿Ya? Por la enzima P450. Muy bien. Vamos al siguiente. Un resumen, ¿no? Absorción, ¿no? Fármaco libre, miren el plasma. Luego viene metabolismo, se distribuye, luego viene el metabolismo, luego se va a la excreción, que es la vía principal, son los riñones. Por eso la mayoría de los antibióticos, de los fármacos, de los antibióticos son nefrotóxicos. No todos. Vamos a ver ahora solamente antibióticos. ¿Listo? Ya hemos salido de la farmacología generales, ahora vamos a ver solamente de los antibióticos. ¿Listo? Vamos a ver número 1, estado actual de la farmacología. Vamos a ver que los fármacos antiinfecciosos, o sea, los antibióticos, actúan sobre células distintas a las del paciente, o sea, las células bacterianas.
a las que se pretende eliminar, o sea, tiene una acción etiológica. Eso es lo importante, chicos, aquí de lo que quiero hablar de los antibióticos, que los antibióticos tienen una acción una acción etiológica. ¿Qué significa acción etiológica? Que se dirigen directamente al agente etiológico, o sea, la bacteria que lo produce la enfermedad. Eso es un antibiótico, esa acción tiene, etiológica. La actividad de un fármaco antiinfeccioso está definida por lo siguiente, y esto hay que anotarlo, por su espectro antibacteriano. Depende a qué grupos de bacterias va a dañar, a bacterias gram positivas o gram negativas. Más adelante lo vamos a ver. Puede ser antiviral, un antibiótico, que destruye a los virus. Antifúngico, ¿qué significa antifúngico, chicos? ¿A quién va a destruir? A los hongos. A los hongos, muy bien. Droga tipo, y el más importante es el ketoconazol. ¿No? Ketoconazol. El ketoconazol es un fármaco antifúngico, antibiótico, que está indicado principalmente cuando tiene hongos en la piel. Si alguien de ustedes tiene alguna infección de hongos en la piel, se echa pues ketoconazol, ¿no? En crema, en pomada. ¿Ya? Entonces, esa es la droga tipo antifúngico. También se mete vía intravenosa cuando las infecciones son graves. Y antiparasitario, el más famoso y el más común es el metronidazol, que se usa comúnmente. Entonces, todo esto aquí son los antibióticos tienen su actividad de un fármaco antibiótico depende de su espectro antibacteriano, desde si es antivírico, antifúngico y antiparasitario. Vamos a ver el número 2, principios de la acción antiinfecciosa. Vamos a ver que la acción antiinfecciosa, vamos a ver el número 1, actividad antiinfecciosa, vamos a ver esto con acción dependiente de la concentración. Por ejemplo, vamos a ver que hay fármacos bacteriostáticos y fármacos bactericidas. ¿Ya? Anoten bien eso. Hay fármacos bacteriostáticos y fármacos bactericidas. ¿Qué significa un antibiótico bacteriostático? Es que bloquea el desarrollo de las bacterias, o sea, no se van a poder multiplicar. Digamos, acá hay una bacteria y se está multiplicando, acá hay otra. Entonces va a venir el fármaco y la va a inhibir y no se van a poder multiplicar más, se van a quedar ahí, quietitas. No se van a multiplicar. Se van a quedar inactivas. Eso se llama fármaco o antibiótico bacteriostático. Bloquea el desarrollo y la multiplicación de las bacterias, pero no las destruye.